Capítulo 2, vamos a leer del versículo 18 en adelante, y es el mensaje a la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor, versículo 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras. Una vez más, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo ha dicho? No, lo ha dicho 4 veces y se lo va a decir a todas las iglesias, hermano, ¿verdad? Y nos lo dice a nosotros siempre, ¿verdad? Y dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tremendo lo que sigue, dice allí en el versículo 22, dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. El 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. 24: pero a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y será quebradas como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar asiento, hermanos. Amén. Esperemos que encuentren ese niño, ¿verdad? Usualmente cuando suenan las alertas Amber es porque un niño se desapareció, ¿verdad? Pero bueno, en esta tarde, hermano, entonces vamos a ver lo que es la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Y cuando nosotros fuimos a la escuela, muchas veces nos enseñaron, en algún momento nos dijeron que leer el correo ajeno es de mala educación, ¿verdad? Leer el correo ajeno es de mala educación, ¿verdad? Pero aquí en Estados Unidos, hermano, se considera un delito federal. Ese delito se llama obstrucción de correspondencia. Si usted abre una carta, ¿verdad? ¿Y cuántos en alguna ocasión han tenido curiosidad de querer abrir una carta que no es suya? Tal vez dice IRS, pero no viene su nombre, y usted dice: ¿qué le mandarán a decir? ¿Verdad? Tal vez es un diagnóstico médico y usted quiere saber qué es lo que van a decir ahí. Tal vez están esperando una aprobación de algo, una aprobación de una universidad, y usted, pero no está su nombre. Pero usted está ahí que quiere abrirla, pero se está aguantando, ¿verdad? Pues si lo hace, déjeme decirle que eso es un delito federal que se llama obstrucción de correspondencia. Las penalidades aquí en Estados Unidos son de 5 años de cárcel o $250,000 de multa. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos muchas cartas. Y es en la única ocasión donde nosotros tenemos verdaderamente acceso de poder leer el correo ajeno, ¿verdad? Porque nosotros leemos las cartas que Pablo le envió a Timoteo, 1, 1 y 2, Tito, Filemón, las cartas a los Corintios, a los Romanos, a los Gálatas. Eso es correo ajeno, hermano. Pero tenemos el privilegio de leerlo, ¿verdad? Pero cuando venimos a leer la carta de Apocalipsis, hermano, que le escribió, ya sabemos quién le escribió. Cuando venimos a leerla, hermano, cuando estamos estudiando esta carta, esto no es correo ajeno. Esto es correo de nosotros. Porque el Señor dice que el Espíritu va a hablar. Que escuchemos, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quién? Habla, iglesia del Señor, aquí en esta tarde. Habrá iglesia. Entonces, esta palabra nos está hablando a nosotros. Y
le habla también a la iglesia de Tiatira. Hemos visto las otras 3 iglesias, esta es la 4ª iglesia, hermanos. Y el Señor se introduce a la iglesia de Tiatira de una manera muy especial, hermanos. Porque cuando Él escribe a aquella iglesia, se introduce y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Tiatira era una ciudad muy especial, hermanos. Se encontraba acá aproximadamente a 35 millas de Pérgamo, la iglesia que habíamos estudiado anteriormente. Y la particularidad de esta iglesia, hermanos, es que esta iglesia probablemente no era la más numerosa. De hecho, se considera que tal vez era la iglesia más pequeña a la que el Señor se dirige. Pero interesantemente, que es la iglesia a la que se extiende más en decirle lo que tiene que decirle. A esta iglesia el Señor tenía más que decirle. Y era la iglesia más pequeña. Tiatira era una ciudad, hermanos, donde había muchos fabricantes. Ahí se fabricaba cosas de hierro, cosas de metal, se fabricaban vasijas de barro, se hacían teñidos en las telas, y todos esos grupos de diferentes trades, se me salió el gabacho ahí, todos esos diferentes oficios, ¿verdad? Se agrupaban en gremios. Los herreros tenían su gremio, los panaderos tenían su gremio, los teñidores tenían su gremio, los que trabajaban el metal tenían su gremio. Y esa era la vida realmente en Tiatira. Y todos pertenecían a un diferente gremio. Por eso es que el Señor se dirige de una manera bien especial. Y primeramente el Señor les dice: el Hijo de Dios. Y lo primero que les está diciendo es que Él es el que tiene una naturaleza diferente, que Él es el Hijo de Dios. Se estaba refiriendo, hermanos, que cuando anteriormente cuando se decía que alguien tenía la naturaleza de alguien más, se estaba refiriendo que eran de la misma manera. Y lo que está diciendo: yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, hermano, el que había llegado a escribirle esta carta era ningún otro más que nuestro Señor Jesús. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Y se dirige diciéndole: yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Aquella gente sabía de lo que le estaba hablando, porque para poder trabajar los metales tenían que fundir esos metales, ¿verdad? ¿Con qué lo fundían? Con fuego. Y lo que el Señor les estaba diciendo: así como trabaja el fuego, así también trabajo yo. Que el fuego penetra, el fuego consume, el fuego llega hasta lo más profundo. Y lo que les estaba diciendo: yo tengo ojos, yo veo profundamente todo lo que hay dentro de ti, dentro de esta congregación, dentro de ustedes. Y luego le dice: los pies semejante a bronce bruñido. Interesantemente, hermanos, el bronce bruñido es bronce a su mayor esplendor. Es bronce lustrado, es bronce que brilla de una manera muy especial, como ningún otro metal. Bronce bruñido, estaba hablando de bronce en su pureza máxima. Y el Señor les está diciendo: yo soy el que es puro, yo soy el más puro. Les estaba diciendo: yo tengo ojos como llama de fuego, tengo naturaleza divina, y yo también soy alguien puro, soy alguien santo, santo, santo. Pero qué precioso, hermano, es que el Señor siempre nos aprocha, nos acerca en nuestro contexto. Tenemos un Dios, hermanos, que no está lejano, que está cerca de nosotros, que entiende tu actualidad, que entiende dónde tú te mueves, que entiende lo que tú haces, entiende tu trabajo, entiende tu situación, tus problemas, tus batallas, tus luchas. No tenemos un Dios distante, hermano, tenemos un Dios cercano. Dígale al que está a su lado: tenemos un Dios cercano. Dios está cerca. Amén. Y mire qué precioso que el Señor está cerca y les está hablando de una manera muy íntima, muy especial, hermano. No sé cuántas veces tal vez en tu trabajo tú has sentido ese deseo o has sentido esa presencia del Señor, o en tu carro, o dirigiéndote a tu trabajo. El Señor está allí, el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con su iglesia.
Y ese privilegio que tenemos tan grande los hijos de Dios, de poder experimentar la presencia divina del Hijo de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo especial, hermanos. Y comienza a decirles en el versículo 19, hermanos, lo que se considera como elogio y reconocimiento, ¿verdad? Y le dice a ellos en el versículo 19: yo conozco tus obras. ¿Y qué le dice? Amor, fe y servicio y paciencia, y que tus obras son más que las que las primeras. O sea que estos hermanos, en vez de ir así, iban ¿cómo? ¿Cómo iban estos hermanos? Subiendo, dice el hermano Francisco, y no bajando. Entonces el Señor le estaba diciendo: wow, tu pasión no ha disminuido por mí, tu pasión para servirme no ha disminuido, sigues caminando hacia adelante. Y el Señor está contento, hermanos, de decirle esto a la iglesia, ¿verdad? Y me impresionaba, hermanos, porque hace un tiempo el pastor nos enseñó a nosotros en un grupo pequeño que teníamos lo que es una FODA, F-O-D-A. Y una FODA, hermanos, es las siglas para poder hacer una evaluación a algo o a alguien. Y la FODA en sus siglas significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Verdad, pastor? Y lo que el Señor estaba haciendo es que estaba evaluando a esta iglesia y le estaba diciendo cuáles son sus fortalezas. Y qué bonito que no lo está comparando con ninguna de las otras iglesias. Recuerde lo que le dije al principio: Tiatira era la iglesia que más pequeña, probablemente en miembros. Y le dice: yo conozco tus obras, y le dice: y amor y fe, servicio y su paciencia. Mire lo que le agrada al Señor, hermano. Mire por qué el Señor estaba encomendando de buena manera a esta iglesia. No la estaba comparando: oh, qué bonito tu templo. No le estaba diciendo: oh, qué tremendo la manera que tal vez estaban haciendo los de Tiatira. No lo estaba encomendando de ninguna otra cosa, ni lo estaba comparando con nadie más, sino que lo estaba comparando ¿con quién? Con Él mismo. Hermano, cuando usted tenga algo que evaluar de sus hijos, ¿se ha preguntado qué características ellos tienen de nosotros? ¿Alguna vez se ha preguntado usted qué características tiene de nosotros? Porque el Señor le estaba diciendo, el Señor no estaba impresionando lo que aquella iglesia tal vez tenía, ni la cantidad de miembros que tenía, sino que le estaba diciendo: me impresiona tu amor, me impresiona tu fe, tu servicio, que viene siendo bondad, y me impresiona tu paciencia. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: me impresionan tus frutos. Y mire qué bonito que aquí menciona, podremos decir que menciona 4 de los 7 frutos, ¿verdad? ¿Cuánto? Menciona 4 de los 9 frutos, hermano. Y por eso es que el Señor le está diciendo: hey, ustedes van así, ustedes van bien. Me gusta, me impresiona. Me impresiona de que tú tienes amor. Hermanos, ¿se imaginan cómo ha de haber sido entrar a aquella iglesia en aquel tiempo? Una iglesia llena de amor. Una iglesia, hermanos, de que cuando tú entrabas lo primero que sentía era el amor. Qué bueno, hermano, y qué precioso es que te reciban con mucho amor. Que podamos recibir a los que vienen, que podamos una iglesia que pueda recibir a los que vienen con mucho amor. No importa tal vez cómo venga, pero que en este lugar encuentre primeramente amor, que es el fruto, te podría decir, más destacante. Porque si no tenemos amor, no tenemos. Y el Señor le dice: me impresiona tu fe, me impresiona tu fe, me impresiona tu servicio y me impresiona tu paciencia.
y que tus obras postreras son más que las primeras. Queremos impresionar a Dios. Que el Señor encuentre fruto en nuestras vidas. El Señor encuentre lo que dice Gálatas capítulo 5, 22. Que podamos crecer en eso, que el Señor pueda encontrar amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y de alguna manera queremos impresionar a Dios. El Señor encuentre fruto en nuestra vida. El Señor encuentre lo que Él buscó en la higuera, lo que hablamos el otro día. Compartía con alguien. El Señor puede encontrar ese fruto que Él está buscando. Este año nos hemos propuesto a crecer, hermanos. Nos hemos propuesto a crecer en el Señor, ¿verdad? La única manera de crecer es que nosotros podamos crecer ¿cómo? Mostrando ¿qué? Fruto. ¿Quieres impresionar a Dios, hermano, al final de este año? Que podamos seguir abundando en los frutos. Que podamos seguir abundando en el fruto. Que tal vez Tiatira tal vez no tenía todo, pero le dice, vas por bien, vas por más. Que también nosotros, el Señor, nos encuentre queriendo más y más y más y más de Él, para que podamos impactar, hermanos. Al Señor le impresionan tus frutos. Seguimos en el siguiente versículo, que es el versículo 20, hermanos. Y ahí es donde todas las cosas comienzan a cambiar. Porque nos encontramos y nos atropellamos con ese pero. A pesar de cómo tú estás sirviendo, a pesar de cómo tú estás creciendo, a pesar de cómo vas, Dios tenía un pero. Lo bueno que le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y le dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A pesar de hacer muchas cosas bien, el Señor le dice, tengo contra ti, igual que las otras iglesias casi. Y dice que toleras, en otras palabras, que has permitido, que aún sabiendo lo que es correcto, no has tenido la fortaleza para poderte parar y decir, eso está mal. Eso no está bien. Y lo que el Señor le estaba reprendiendo y confrontando a aquella iglesia, hermano, es que nadie había tenido el coraje para llamarle a lo malo, malo. Y le dice, toleras. Toleras, hermanos, es dejar pasar. Toleras a esa mujer, Jezabel. Probablemente aquella persona que estaba en la iglesia, con la que el Señor estaba incomodado, probablemente no se llamaba Jezabel. Lo que el Señor está haciendo es referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Cuántos conocen esa historia? Aquella mujer que había traído confusión al pueblo en aquel tiempo. Confusión y adoración falsa. Es más, ¿por qué no lee un poquito conmigo y va ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 16? Y nos encontramos ahí que el rey Acab tomó el reinado. Y en el capítulo 16, versículo 30, dice de la siguiente manera: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mire cuánto mal hizo. Dice que hizo más. ¿Cómo dice? Más que todos los que reinaron antes de él. Primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y el 31 dice: porque le fue ligera cosa
andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, el rey de los Sidonios, y fue y le sirvió a Baal y le adoró. Y mire lo que hizo en el 22, dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, el que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar, ¿qué dice? La ira de Jehová. Tremendo, hermano. Si hay algo a lo que el Señor le provoca a confrontación, a reprensión, es cuando la adoración no es genuina delante de Él, cuando no hay una verdadera adoración delante de Él. Pero se me hace muy interesante que el rey Acab, el Señor levantó al profeta Elías, ¿verdad? Y sabemos la historia de Elías, que el Señor le dio palabra a Elías y cerró los cielos. Y por palabra de Elías. Y cuando Acab se da cuenta de que esto había pasado, un siervo manda a un siervo que vaya a buscar a Elías y le dice, no, tráeme al rey. Y el rey va. Y el rey confronta a Elías. Pero interesantemente, hermanos, Elías lo que hace es echarle la culpa a Acab, lo que hace es echarle la culpa a Elías. Tremendo, ¿verdad? Es como cuando nosotros nos equivocamos y les queremos echar la culpa a otro. ¿Pasa eso o no pasa eso? No es culpa mía, es culpa de aquel. Pero mire tremendo lo que Elías le dice, dele vuelta a la página en el capítulo 18, en el mismo primer libro de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 17. Amén. Dice en el versículo 17, cuando Acab vio a Elías, o sea, cuando llegó y se encontró con él, le dijo, tú eres el que perturba a Israel. Y él le respondió, ¿cómo le dice? Yo no he turbado a Israel, sino ¿quién? Tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y es exactamente, hermanos, ese mismo espíritu el que estaba atacando a la iglesia, el que se había infiltrado en la iglesia de Tiatira, y el Señor los confronta y le llama a esa mujer Jezabel, porque sabe qué es lo que pasaba. Recuerda que le dije que Tiatira era una ciudad donde habían muchos gremios, ¿verdad? De los diferentes oficios, de los diferentes trades que había en aquella ciudad. Y parte, hermanos, de pertenecer a un trade, que era parte prácticamente de tu oficio, era de que cuando tú tenías que ir a los gremios, tenías también que participar en la adoración a los dioses falsos, y participar en los sacrificios, y participar en las ofrendas, y participar en todo el servicio que se hacía ahí, porque si no, de alguna otra manera ibas a perder tu trabajo, ibas a perder tu livelihood, como dicen aquí. Ibas a perder tu manera de ganar la vida. Si no pertenecías al gremio, ibas a perder tu ingreso. Y los cristianos se encontraban de aquella manera, y llega esta mujer, se infiltra en la iglesia y les dice, no, ustedes también pueden hacer las cosas que hacen otros, y también pueden venir aquí a la iglesia el domingo a alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Sabe cuál era parte también, hermanos, de la adoración falsa? La inmoralidad sexual. Era parte de la adoración a los falsos dioses. Y aquella mujer, hermanos, había entrado y había penetrado en la iglesia, y no había nadie que le había dicho, no, eso está mal, eso está equivocado, eso está erróneo. Y esto es lo que el Señor está encarando a la iglesia de Tiatira. Y muchas veces, hermanos, nos confundimos, y muchas veces toleramos tantas cosas y creemos
que porque Dios es un Dios de amor, también es un Dios tolerante. Pero déjame decirte algo, Dios no es un Dios tolerante. Dios no tolera el pecado. Escúcheme bien, Dios no es un Dios tolerante. Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia y es un Dios de paciencia. Es un Dios de paciencia. Dios, hermanos, como dice el versículo aquel, ¿verdad? Dios odia el pecado, pero ama al... ¿En qué libro dice eso? En ninguno. En ninguno. No que fue una frase, hermano, que alguien dijo, pero que tiene mucho peso y verdad también. Dios es un Dios de paciencia. Y la palabra de Dios dice que nosotros, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Entonces no nos confundamos, hermano. Dios no es un Dios tolerante. Dios es un Dios de amor, de paciencia y de misericordia. No había nadie que había puesto un stop a aquella mujer, sino que ella misma, como dice la palabra de Dios ahí, ella misma se había proclamado profetisa. Ella misma se había dicho, yo soy profeta. Ella misma se había dado un título. Ella misma se había dicho, esto es quien yo soy. Y lo que Dios estaba diciendo ahí, yo no la he puesto. Yo no la he puesto. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que consumimos, aunque parezca cristiano, en las redes sociales, en el YouTube, en todas partes. Porque hay muchos que se han puesto. Cuando habla de que era profetisa, estaba hablando de predicar, que tenía el privilegio de predicar. Hermanos, y si hay algo que a mí me da temor es pararme en este lugar, porque no quiero hablar de lo mío, quiero hablar de lo que Dios está diciendo en su palabra. Pero hay gente que no tiene temor. Hay gente que no tiene temor y que pueden traer confusión. El problema es que cuando crean confusión o crean otro evangelio, como decía Pablo, lo que eso acarrea es consecuencias. Mire, aquella mujer había dicho que ella era profetisa. Yo no sé si usted por ahí alguna vez se ha encontrado con alguien que tiene el don de profetizar o dice tener el don de profetizar. Una de las características, hermanos, de alguien que tiene un don es que no lo anda anunciando, sino que lo usa para la edificación de la iglesia, como dice la palabra de Dios en Efesios 5, 10, 11, ¿verdad? Yo me recuerdo, hermanos, que cuando estábamos allá en la otra iglesia, me recuerdo que empezó a visitarnos una hermana, y yo me recuerdo que mi esposa y yo íbamos a darle raite a la hermana, que vivía por aquí cerca, a unas cuadras de por aquí. Y me recuerdo que comenzamos a ir a traer a la hermana, y la hermana iba a la iglesia, miraba, escuchaba, la íbamos a dejar, llegaba ella y 2 niños pequeños que ella tenía, vivía sola. Y ella comenzó a visitar la iglesia, y comenzó a ver, y con el tiempo, llevándola, trayéndola, conversando un poco con ella, un día ella nos dijo, le preguntamos que por cuánto tiempo había sido cristiana, y nos dijo cuánto tiempo había sido cristiana, y nos dijo, pero yo tengo el don de profecía, yo soy profeta. Yo soy profeta. Y hermanos, cuando dice algo, yo sé, hay personas que a mí muchas veces me han approachado de esa manera y me dicen, yo soy profeta. Y a veces han querido tratar de decirme algo, y yo lo que digo es, como dice la palabra de Dios, que tenemos que probar los espíritus, ¿verdad? Y yo le digo, wow, usted es profeta, wow, qué tremendo, ¿verdad? Yo les hago el chequeo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, hermano. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18.
Si lo quiere leer, léalo conmigo. Este es el Señor hablando, hermanos, acerca de Moisés y cómo Él iba a usar a Moisés y a los profetas que Él iba a levantar. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 dice, ¿cómo dice? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mandare. El 19 dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, el que hablare en mi nombre, yo le pediré ¿qué? Y miren lo que dice el 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. El tal profeta morirá. Eso es algo serio, hermano. Es algo serio. Y más cuando las personas dicen que ellos son. Y acuérdense que lo que más impresiona al Señor son los ministerios. ¿Qué dijimos al principio? No, lo que más impresiona al Señor son los frutos. Son los frutos. Y aquella mujer se había proclamado profeta y había traído confusión y engaño, así como la misma Jezabel del Antiguo Testamento. Y el Señor está diciéndole a Tiatira, no ha habido nadie que pueda pararse y decir que hay error, que hay enseñanza equivocada, que toleras el pecado, que esta mujer está enseñando al pueblo a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo, a decirle no importa si hay un poquito de esto, no importa si haces aquello, un poquito, como dijo alguien, uno no es ninguno. ¿Han oído esa expresión? ¿Han oído esa expresión alguna vez, sí o no? Pero la palabra de Dios dice que un poquito de levadura leuda ¿qué? Toda la masa. Mire, yo traigo un especial aquí, hermanos, en este día. Y yo quiero un valiente. ¿Habrá un valiente en esta tarde aquí en este lugar? Necesito a alguien. Véngase, hermano Salvador. Hermano Salvador, mire el especial que yo le traigo ahorita. Esta es agua pura. Mire cómo dice ahí, 100% ¿qué? Agua pura, ¿verdad? Entonces mire, se la ofrezco. ¿Puede tomar de agua pura? Puede tomar un poquito, hermano. Créanme, es agua pura. Puede tomarla, sí, hermano. Es agua pura, 100%. Vio que estaba sellada, ¿verdad? Sonó ahí cuando... ¿Sí? Está sabrosa, ¿verdad? Ya me dio sed. Pero mire, también, hermano, tengo por aquí, déjeme ver, tengo por aquí un agua, fíjese, y mire, pero se parece, es lo mismo, es la misma botellita, el mismo contenido, ¿verdad? Y así de que ahí está esa agua, hermano. ¿Sería capaz de tomarse esa agua? ¿No se la tomaría? ¿No? ¿Por qué, hermano? Dice peligro, ¿verdad? ¿Dice qué? Veneno, ¿verdad? Sí. Pero mire, hermano, a ver, abra su botellita. Vamos a hacer algo, hermano. De todas maneras, uno no es ninguno, ¿verdad? Y poquito no hace daño. Mire, ahí agarre de aquel, mire, una gotita. Entonces, ahí hay más de lo puro, pero hay un poquito, hermano, de esto. A ver, revuélvala bien ahí, bátala bien ahí, hermano. Ok, ¿se la tomaría? ¿No? ¿Por qué? Ya está contaminado. ¿Está contaminada?
Pero si solo eran unas gotitas, hermano, créame, hermano, créame a mí. ¿No me va a creer a mí? ¿Por qué no me cree a mí? Si ¿cómo lo voy a envenenar yo a usted, hermano? Poquito, hermano. ¿Verdad? ¿Sabe, hermano, que nosotros muchas veces, gracias, hermano Salvador, puede pasar. ¿Sabe que muchas veces nosotros aceptamos, escuchamos a veces en los mensajes muchas cosas de la bien, pero a veces toleramos cosas pequeñas, pero que en realidad van a traer muerte a nuestra vida? Las consecuencias van a ser muerte para nuestra vida espiritual. Y mire lo que dice ahí, lo que sigue ahí, hermanos, con Jezabel. Que has permitido que seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo que le estaba diciendo, está bien. Cuando van afuera pueden vivir una vida, pero cuando están aquí adentro pueden adorar a Dios. La Biblia dice, hermanos, que un poquito de levadura afecta a toda la masa. Asegúrate, hermano, que el evangelio que estás consumiendo y el evangelio que estás viviendo sea de acuerdo a la palabra de Dios, porque esta es la profecía perfecta, esta es la que no va a fallar, esta es la que te va a edificar, esta es la que te va a fortalecer y esta es la que te va a sostener. Asegúrate, hermano, de que estés recibiendo la palabra no adulterada. No porque escuches a veces, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente, ¿verdad? No por eso significa de que esté ahí sea, que estés predicando el evangelio verdadero. Interesantemente, hermanos, que esta mañana cuando me levanté y comencé a orar y a tratar de hacer algunas notas y comencé a ver comentarios y comencé a ver una cosa, me salió un video de un predicador, hermanos, muy famoso, hermano. Un predicador muy de moda hoy en estos tiempos, y que estaba haciendo una apología exactamente, hermano, lo contrario de la palabra de Dios. Y toda la gente, hermano, estaba muy contenta, toda la gente estaba aplaudiendo y toda la gente estaba muy emocionada. Y al final de su exégesis, que es más que nada eisegesis, metiéndosele al versículo, al final lo que termina diciendo es: no crean que todos los que vamos a ir al cielo vamos a ir con las manos limpias. Todos vamos a llevar mugre en nuestras manos. Y yo me quedé diciendo, wow. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, creemos que porque vivimos en el tiempo de la gracia podemos hacer y vivir como nosotros queramos. Sin embargo, hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 1 dice lo siguiente. ¿Por qué no lo busca conmigo? Mientras el hermano me trae mi agua que la dejé por allá. ¿Cómo se ve el tiempo, pastor? Ya son 40 minutos. Y no voy ni por la mitad. Gracias. Romanos capítulo 1, capítulo 6, qué bueno que están aquí. Romanos capítulo 6, versículo 1, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, el privilegio más grande que tenemos es tener la gracia del Señor, el favor inmerecido del Señor. Pero esa gracia, hermano, no está ahí para darnos libertad para pecar, sino está ahí para liberarnos del pecado. La gracia del Señor no está para darnos libertad para pecar, sino más bien para darnos la libertad del pecado. El libro de Tito, hermanos, capítulo 2.
Tito capítulo 2. ¿Cómo cuesta encontrarlo? Porque está pequeñito, ¿verdad? Versículo 11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres, porque enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios está ahí para que aprendamos a vivir y tener una nueva vida, no para tener una doble vida, como le estaba pasando a Tiatira. Pero Dios también trae una palabra de exhortación, hermanos, para la iglesia de Tiatira. Y en el versículo 24 del libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 24, dice: pero a vosotros, perdón, hermano, versículo 21, mire lo que habla acerca de aquella falsa profetisa, hermanos. Dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintieren de las obras de ella. Y esto es tremendo, hermanos, lo que sigue, porque dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Se escucha duro esto, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Se escucha duro, porque dice: yo la voy a arrojar en cama, y no solamente eso, sino que también heriré a sus hijos de muerte. Cualquiera puede decir: hermano, estamos hablando del mismo Dios del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Sí, es el mismo. Pero déjame decirte y recordarte que la gracia de Dios también, hermanos, si la tomamos de menos, trae consecuencias para nuestras vidas, el pecado. Y lo que Dios le estaba diciendo a aquellos es: arrepiéntanse. Y yo podía, cuando leía esto, yo también podía ver la gracia de Dios, hermano. Voy a acelerar porque ya se me fue el tiempo. Yo podía ver la gracia de Dios, hermanos, tanto de que Dios podía haber terminado con aquello de una vez y por todas, mas sin embargo dice: y yo le he dado tiempo, y no se ha arrepentido. De alguna manera el Señor había tratado con aquella persona. El Señor había tratado con el corazón de aquella persona, como cuántas veces, muchas veces el Señor trata con nuestros corazones, con nuestras fallas, con nuestros pecados. Y la gracia de Dios está allí, hermanos, para darnos tiempo, pero para que nos arrepintamos y no que para que sigamos en el pecado. Y dice: y le he dado tiempo, pero como no ha querido arrepentirse, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y no solamente a ella, sino a los que adulteran con ella, si no se arrepienten. Hay pecados, hermanos, que van a cargar consecuencias, no solamente para el que los comete, sino también para los que están con ellos, para nuestras familias, para las familias. Y lo que el Señor le estaba diciendo es: te he dado tiempo que te arrepientas. ¿Por qué el Señor tuvo que actuar tan severamente? Porque el Señor ya lo había dicho, hermano, en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor le habla en Éxodo capítulo 20, le dice al pueblo de Israel: no quiero que se contaminen ni que adoren otros dioses, sino que la adoración de ustedes sea pura hacia mí. Porque si su adoración no es pura hacia mí, en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 5 en adelante, les dice: yo traeré maldición sobre ustedes y sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, mas traeré bendición hasta 1000 generaciones de los que aman y alaban mi nombre.
de los que no se contaminan, de los que se mantienen fieles. Dios muchas veces tiene que actuar severo, hermanos, con nuestro pecado. Y por eso dice la palabra de Dios: y os daré a cada uno según vuestras obras. Quiero terminar diciendo, hermanos, la exhortación que el Señor le da, y le dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tienes, ¿qué dice? Reténlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que cuando el Señor venga. Y me encanta el 26, y le dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y me encanta en ese versículo porque cuando le dice al que venciere, en el griego original, cuando fue escrito, dice al que niqueo. Es el verbo que usa, al que niqueo, el verbo de vencer. Y se le hace parecido tal vez a los jóvenes que están aquí la palabra niqueo, que es la misma, desde la raíz de donde viene el nombre Nike, niqueo. Así de que lo que les estaba diciendo, al que venciere. Por eso, hermanos, que cuando usted se sienta débil o alguien se sienta débil, recuérdele, ponte los Nike, échale ganas, sigue adelante, porque todavía falta. Todavía seguimos adelante, todavía vamos con rumbo hacia la meta. Si puede pasar, Caleb. Y el Señor le está diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesantemente, hermanos, la promesa del Señor, hermanos, cuando dice que nos dará autoridad sobre las naciones, las regiremos con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, está haciendo alusión, hermanos, al reino milenial de Cristo, cuando como la iglesia de Él regresaremos a esta tierra y reinaremos con Él. Pero eso será, hermano, al que venciere, al que no se ha contaminado, al que quiere permanecer en la verdad, al que no se ha doblegado. Y probablemente, hermanos, hoy más que nunca vivamos bajo mucha presión, hermano, para poder doblegar y quizás disminuir o ver de menos nuestros valores cristianos, nuestros valores que están fundados en la palabra de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, como la iglesia de Tiatira, quizás vas a tener situaciones donde te vas a sentir presionado, quizás en tu trabajo, quizás en tu familia, quizás familiares que no te entienden. Quizás vas a recibir invitaciones a ir a lugares o a hacer cosas que no te convienen. Pero lo que el Señor está diciendo ahí: al que venciere, al que niqueo, al que llegue hasta la meta, yo tengo galardones para él. Junio 18 de 2023, hermano, había una expedición hacia el barco Titanic, donde pudieron sumergir un pequeño submarino. Supuestamente ese barco está profundamente, hermanos, a 3 millas de profundidad en el océano. No cualquier cosa, no cualquier aparato puede ingresar allá. No cualquier aparato puede descender allá, pero los científicos habían diseñado este submarino que podía llegar hasta esas profundidades. El problema es que entre más profundo, más oscuro, y entre más profundo, más presión. Y
el 18 de junio, el submarino Titán, hermanos, implotó, cargando dentro de sí 5 personas, extremadamente millonarios que habían pagado millones para poder ir a ver las profundidades y el barco Titanic. Usted sabe lo que es implotar, hermanos. Explotar, hermanos, es cuando energía sale de adentro hacia afuera. Pero implotar, hermanos, es cuando la presión es tan grande que se explota hacia adentro. Prácticamente es esto. La presión es tan grande, externa, que implota. Se cree que hubo una fuga, hermanos, en el submarino aquel, y que la integridad de aquel submarino no soportó e implotó. Nosotros vivimos en un mundo también, hermanos, que hoy en día más que nunca nos está presionando a abandonar los valores cristianos, a traer confusión quizás, hermanos, inclusive de falsos profetas usando la palabra de Dios. ¿Sabe? La única manera que un submarino puede sumergirse hasta lo más profundo es que la presión que esté adentro sea más fuerte que la presión que está afuera. Tiene que estar más lleno por dentro de presión que la presión que está afuera. La única manera que tú y yo vamos a poder, Niqueo, llegar hasta el final, es que lo que está dentro de nosotros sea más fuerte que la presión que está afuera en este mundo. Van a haber oportunidades donde alguien te va a ofrecer pecado. Van a haber ocasiones donde vas a recibir invitaciones a hacer cosas que no te convienen. Y la única manera que tú vas a resistir es que si lo que está adentro, si estás lleno, vas a poder resistir esa presión de afuera. Porque si esta botella está llena, por mucho que yo la apriete, no va a salir. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, no os embriaguéis con vino que trae disolución en los pensamientos, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere es que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, que podamos permanecer en Él, que podamos abundar en los frutos, hermano, que podamos no rendirnos, hermano, que podamos seguir con una pasión de servirle al Señor, que podamos seguir adelante, hermanos, caminando con Él. Algo bien precioso que el Señor dice en el versículo 28: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me llamó la